Habrá tiempo para las preguntas. Nos acompaña ahora Nadine Fabián Argañarás, que es licenciado en Economía por la Universidad de Córdoba, magíster en Economía y doctor en Economía por la Universidad del SEMA, ¿no es cierto? Actualmente se desempeña como director de investigaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, y anteriormente ha sido presidente del Instituto de Estudios para la Realidad Argentina y Latinoamericana, IERAL, de la Fundación Mediterránea, entre el 2001 y el 2006. Luego, o anteriormente a eso, fue consultor del Consejo Federal de Inversiones, consultor del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el ONUDI. Actualmente también desempeña cargos docentes, es docente de la Cátedra de Evaluación de Proyectos de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Córdoba. También hace actividad periodística, es columnista de los diarios La Nación, Ámbito Financiero, Clarín, Cronista Comercial y La Voz del Interior. Tiene publicados 2 libros, Córdoba Productiva, La importancia de las pymes, e Inversiones a toda costa, el desafío de armonizar las políticas de desarrollo regional en el Mercosur, editado por la Fundación Konrad Adenauer y el IERAL, y ha recibido también diversos premios, como la beca del Gobierno de Estados Unidos en el marco del Programa de Líderes Internacionales, el premio a los 10 jóvenes sobresalientes en el año 1992, otorgado por la Bolsa de Comercio de Córdoba y la Fundación del Banco de Boston, y en fin, y otros premios más, incluidos los premios obtenidos por su desempeño cuando era estudiante. Y bueno, los dejo entonces con el doctor Nadine Argañarás. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a SAP por esta invitación. Siempre que uno puede intentar aportar algo para la discusión de mejorar las políticas públicas en nuestro país, es muy interesante hacerlo. Bueno, han sido ricas las experiencias de 2 provincias, como Buenos Aires y Entre Ríos, de Godoy Cruz, de una ciudad, de un municipio importante de Mendoza, y una visión de la política tributaria provincial de Mendoza, como bien dijiste, una promesa. Yo como economista voy a hacer una mirada más macro de la política tributaria provincial, sin entrar a distinguir situaciones puntuales de provincias. Y les diría que más bien es una visión fiscal, ¿sí? No necesariamente integral, sino que voy a hablar también de gasto público y alguna referencia a la cuestión del federalismo fiscal, que acá ya se estuvo hablando, pero quiero hacer 2 o 3 puntos respecto a eso. En primer lugar, si uno habla del contexto tributario actual en Argentina, creo que no puede dejar de mencionar que estamos en niveles máximos de presión tributaria efectiva, es decir, considerando la recaudación tributaria nacional, provincial y municipal en términos del Producto Bruto. Si analizamos lo que ha sucedido entre el 2004 y el 2014, prácticamente hemos tenido un aumento de presión tributaria efectiva de casi el 50%, incluyendo a la seguridad social tanto de nación como de provincias. Hoy estamos con un nivel de presión tributaria de 35 puntos del Producto Bruto Interno, lo cual, cuando uno se va para atrás en la serie, digamos, no hay otro periodo con un nivel de presión tributaria tan significativo. Insisto, hablo de recaudación en términos de PBI. Si sacamos a la seguridad, bueno, cuando uno analiza, a ver que se perdió una filmina acá, si sacamos a la seguridad social de la carga tributaria que marqué recién, hoy estamos con un nivel del 31% y con un crecimiento, del 31%, con un nivel efectivo de presión tributaria del 26,5%. Es decir, con seguridad social incluida, hemos tenido un aumento de presión tributaria efectiva del 50% en los últimos 10 años. Sin seguridad social, o sea, meramente la cuestión tributaria, el aumento ha sido del orden del 31%. Lo que resta preguntarse es qué impuestos explicaron este aumento de la recaudación, un aumento significativo de la recaudación en los 3 niveles de gobierno, y la conclusión, sorprendente, digamos, obviamente que a lo mejor si uno toma 1 o 2 años antes,
el cambio es marginal, pero digamos, tomando estos 10 años, resulta que el impuesto a los ingresos brutos provincial es el principal factor explicativo de este aumento de presión tributaria efectiva. O sea, cuando uno analiza la presión tributaria argentina neta de seguridad social, aprecia que ha aumentado 6 puntos porcentuales del PBI en los últimos 10 años. Y bueno, fíjense, ingresos brutos compite prácticamente en la misma línea con ganancias y con IVA. O sea, entre los tres explican prácticamente el aumento de la presión tributaria efectiva. Lo que quiero marcar es la relevancia que ha adquirido la recaudación de ingresos brutos en los últimos años en Argentina, porque de alguna manera está, digamos, igualando al aporte adicional de impuestos clave en el sistema tributario como lo son IVA y ganancias. Ahora, si solamente nos concentramos en la presión tributaria efectiva provincial, en términos del PBI, en los últimos 10 años, vemos que el crecimiento ha sido de un 3,4% del PBI en el 2004 a un 5,5% en el 2014, es decir, ha aumentado un 62% la presión tributaria efectiva de provincias, donde, bueno, como pueden ver, la participación de ingresos brutos, digamos, en el 2004 era mucho menor que la que se ha tenido en el 2014. Acá tomando el conjunto de provincias en base a la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias, ¿sí?, como fuente de información. Ahora bien, cuando uno quiere discriminar, digamos, qué pasó con los principales 4 impuestos de las provincias, es decir, ingresos brutos, inmobiliario, automotor y sellos, y tomamos a la presión tributaria efectiva de cada uno de ellos, tomando un índice 2004 igual a 100, pueden apreciar en la gráfica que la presión tributaria, como marqué recién, ha crecido un 62% punta a punta, impuesto a los sellos un 92% e impuesto a los ingresos brutos un 94%, ¿sí? Las dos líneas superiores, la línea de ingresos brutos prácticamente se pisa con la línea de sellos. Entonces, prácticamente han duplicado la presión tributaria efectiva en los últimos 10 años, ingresos brutos y sellos. Cuando uno mira automotores, tuvo un aumento del, impuesto inmobiliario tuvo una caída del 20%, impuesto a los automotores una caída del 16%. O sea, acá se aprecia un cambio de estructura de la recaudación provincial. Insisto, es el promedio provincias, acá dieron otros números cuando hablaron de Buenos Aires y de Entre Ríos, el promedio provincias está marcando esta performance en los últimos 10 años en Argentina. O sea, la conclusión que uno toma de analizar las cifras efectivas de recaudación en términos de los productos brutos, del Producto Bruto Interno en este caso, es un elevado crecimiento de ingresos brutos y sellos, concretamente impuestos a las transacciones, y una caída de la presión tributaria efectiva de los impuestos a los automotores y a los inmuebles, ¿sí? Acá se destacaron casos muy interesantes de cambios en la progresividad de los impuestos a básicamente el inmobiliario, pero cuando uno mira el conjunto, la evolución de la presión tributaria efectiva o la presión tributaria efectiva del año 2014 fue menor que la del 2004. En consecuencia, ¿cuánto participa ingresos brutos de la recaudación? Bueno, fíjense, en el 2001, ingresos brutos participaba con un 57% de la recaudación propia del conjunto de provincias argentinas. En el 2004, esa participación ascendió al 64%, si no veo mal, y en el 2014 ya estaba en el 76,5%. O sea, obviamente que esta es la consecuencia de lo que marqué recién, prácticamente la duplicación de ingresos brutos y sellos y la caída de participación de inmobiliario y automotor. En esto me detendría para marcar 2 cosas, desde el punto de vista, más bien 4 cuestiones que me parecen centrales. La primera, que el sistema tributario provincial
que refleja esta estructura de recaudación me está marcando que es un sistema tributario regresivo, porque el principal aumento de participación ha sido de un impuesto indirecto como es ingresos brutos, un impuesto que va en el precio y que, si bien se mencionó acá en los casos puntuales de 2 provincias, una de las actividades penalizadas fue el juego, cuando veamos más adelante distintas alícuotas vamos a ver que otros sectores también han sido penalizados con subas de alícuotas de ingresos brutos. O sea, la primera cuestión, que estamos, a mi criterio, en un sistema tributario provincial más regresivo que el que teníamos en el año 2001 que el que teníamos en el año 2004. En segundo lugar, cada vez gana más participación ingresos brutos. A mi criterio, ingresos brutos es el segundo impuesto más distorsivo de la estructura tributaria argentina después de cheque, con lo cual estamos dando cada vez más lugar a un impuesto muy negativo para la actividad económica. Es uno de los impuestos que más penaliza, que más distorsiona la toma de decisiones económicas. En tercer lugar, creo que algo mencionó Martín, digamos, una mayor participación de ingresos brutos en el financiamiento de las provincias las torna más procíclicas, ¿sí? Porque estoy concentrando prácticamente el 80% de mi recaudación propia en un impuesto que es procíclico, digamos, que va en línea con lo que sucede con el ciclo de la economía. Cuestión que no sucedía en el 2001, cuando solamente un 57% de la torta, digamos, estaba concentrada en este impuesto. Y por último, un tema que siempre insistimos mucho desde el IARAF es la visibilidad. O sea, haber concentrado prácticamente toda mi recaudación propia, o un 80% de la misma, en un impuesto que es invisible a los ojos del contribuyente, creo que es una situación, digamos, peor que la que teníamos en el 2001, porque el contribuyente, ¿qué es lo visible? Cuando recibe el cedulón del inmobiliario, cuando recibe el cedulón del automotor. Ahora, hagamos una encuesta y le preguntemos a un contribuyente cuando consume un servicio, cuando compra algo en un determinado lugar, si sabe qué alícuota de ingresos brutos está pagando. Les aseguro que ningún contribuyente sabe lo que está pagando de ingresos brutos. Entonces para mí son 4 cuestiones centrales donde hemos ido en sentido contrario de un avance, digamos, fruto de la política tributaria que han llevado adelante las provincias. Bueno, si uno simplemente con el objetivo de marcar qué pasó en las principales 6 jurisdicciones de Argentina, si uno mira la evolución de la presión tributaria efectiva de ingresos brutos, bueno, podemos ver que, digamos, no hay terribles variaciones. La provincia de Mendoza, creo que está en línea con lo que marcaba recién Martín, es la provincia que desde el 2004 más aumentó la presión tributaria efectiva de ingresos brutos. Córdoba, Buenos Aires están en una situación similar, y Cava sería en este caso la que menos aumentó la presión tributaria efectiva de ingresos brutos, pero de todos modos estamos hablando en el mejor de los casos de un aumento del 50% de la presión tributaria efectiva solamente en 10 años. Insisto con la de presión tributaria efectiva porque todavía no hablé de cuestiones de alícuotas, de bases y demás. Simplemente esto es recaudación y por ende puede haber dentro de esto un componente de eficiencia recaudadora que esté incidiendo en este ratio. Si analizamos por provincias, y bueno, por provincias podemos ver los incrementos. En el caso de Mendoza, que es la líder, el incremento fue del 142%, y en el caso de Cava del 43%. Ahora, otro punto que quiero que vean son los niveles de presión tributaria efectiva. Fíjense, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires tiene una presión tributaria efectiva del orden del 5,5 puntos del PBI, ¿no es cierto? Cava del orden del 4,7% del PBI, es decir, como que va habiendo una nivelación de la presión tributaria efectiva, más allá desde qué punto arrancaron cada una de las jurisdicciones en el 2004, ¿sí? Pero fíjense que las grandes jurisdicciones están prácticamente con niveles de presión tributaria del orden del 5 al 5,5% del Producto Bruto Geográfico de cada región. Si miramos el tema del impuesto inmobiliario, fíjense, cuando analizamos a estas 6 jurisdicciones y tomamos al 2004 con índice base 100, solamente Entre Ríos, no sé Marcelo si esto será correcto, solamente Entre Ríos daría la jurisdicción que aumentó un 40% la presión tributaria efectiva
sobre el inmobiliario, mientras que el resto siempre tuvo una disminución. La única que prácticamente estaría en la línea del 2004 sería Buenos Aires, digamos, con un nivel de presión tributaria efectiva similar. Insisto, son datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias y datos de productos brutos geográficos que las distintas provincias publican en sus páginas web. Bueno, este sería el comportamiento, es decir, contra un avance de Entre Ríos, todo el resto disminuyó la presión tributaria efectiva, digamos, entre un 2% Buenos Aires y entre un 53% la provincia de Córdoba. Si vemos el impuesto al automotor, bueno, acá la situación ya no es tan similar al inmobiliario. Creo que automotor han sido, digamos, dentro de los patrimoniales donde más foco o donde más reacción positiva tuvo la recaudación. Bueno, ahí en automotor Mendoza aparece prácticamente junto con Córdoba duplicando la presión tributaria efectiva del 2004 y Cava, Santa Fe y Buenos Aires manteniéndola casi en el mismo nivel que en el 2004. O sea, lo que uno va viendo es que ingresos brutos, bueno, fue el líder de esta reacción de recaudación en términos de Producto Bruto Geográfico, y hay alguna cuestión de ciertas provincias que mejoraron inmobiliario, mejoraron automotor, pero en el promedio, como mostré al inicio, digamos, hay una caída de presión tributaria efectiva del conjunto de provincias sobre automotores e inmobiliario. Entonces, dada esta situación, esta evolución, esta dinámica de la carga tributaria efectiva provincial, lo que quería presentarles hoy es, o sea, YARAF tiene un seguimiento de las principales 100 ciudades del país y de las 24 jurisdicciones de toda la cuestión tributaria legal, ¿sí? Un seguimiento desde hace muchos años que nos permite tener un índice de carga tributaria legal sobre cada una de las actividades relevantes de las provincias. Entonces, lo que quisiera presentarles ahora es una aproximación de qué factor puede haber explicado semejante aumento de presión tributaria efectiva de ingresos brutos a nivel del conjunto de provincias, porque como dije recién, seguramente hay un condimento de eficiencia recaudadora que está incidiendo, pero todos ustedes saben que desde el 2008 las provincias aumentaron de manera persistente y generalizada las alícuotas de ingresos brutos. Entonces, lo que quiero ver es mostrarles cuánto, según nuestro análisis del aumento de la presión tributaria efectiva de ingresos brutos, explica el aumento de alícuota del impuesto. Bueno, todas las jurisdicciones algún cambio legal tuvieron, subas de alícuotas generales, subas de alícuotas específicas, eliminación de exenciones a sectores como el agro y la industria, que por el Pacto Federal del 92 se había determinado que estuvieran exentas, ampliaciones de base imponible, incorporación de sobretasas o eliminación de descuentos, en muchos casos de modo tal de aumentar la carga tributaria sobre una actividad, subas implícitas. Muchas jurisdicciones no actualizan, así como sucede con la escala del impuesto a las ganancias de las personas físicas, muchas provincias no actualizan tramos de facturación para alícuotas diferenciales y de ese modo va aumentando la carga tributaria efectiva. Entonces, teniendo en cuenta esto y haciendo el análisis que hacemos en YARAF de tratar de determinar una alícuota legal por actividad, fíjense lo que ha pasado en los últimos 10 años. La primera actividad es la industria local, ¿sí? La primera actividad de la izquierda. La industria local ha tenido un aumento de carga tributaria legal del 86%, la industria de otras jurisdicciones de un 60%. O sea, ustedes recuerdan que el Pacto Federal establecía la prohibición, digamos, de gravar flujos de otras jurisdicciones. Bueno, eso no fue cumplido y hoy estamos con un aumento promedio del 60%, o sea, una actividad industrial penalizada. Telefonía fija, ya se habló acá, que fue una de las actividades a la cual se le subió la carga tributaria legal, un 43%, comercio minorista un 25%, bancos un 64%, ¿sí? Y servicios otro tanto de aumento. Es decir, cuando uno mira el conjunto de provincias,
todas las actividades han tenido un aumento de alícuota impositiva, efectiva, digamos, en materia de ingresos brutos. Es decir, no solamente ha sido el juego la actividad a la que se decidió penalizar o la telefonía, sino prácticamente todas las actividades, cuando uno mira el promedio, han tenido un aumento de carga tributaria legal que obviamente se suma a la pérdida de competitividad que se puede tener en el caso de economías regionales por atraso cambiario y por otras cuestiones de logística, etcétera, que las puede estar complicando. Entonces, si nosotros analizamos lo que subió la presión tributaria efectiva de ingresos brutos, que es la barra azul, subió un 94% en el conjunto de provincias en los últimos 10 años. Desde nuestro punto de vista, la presión tributaria legal en el mismo periodo subió un 63%. Es decir que del aumento de presión tributaria efectiva de ingresos brutos, las 2/3 partes le explica un aumento de alícuota, ¿sí? De alícuota sintetizada, como dije antes, combinando todos los cambios legales y tratando de determinar una alícuota ponderada por la importancia relativa de cada sector, me está marcando que la suba de presión tributaria efectiva prácticamente está explicada en 2/3 partes por una cuestión legal, ¿sí? En el tercio restante, y bueno, estará la cuestión de administración de una mayor eficiencia y otras cuestiones puntuales, pero me parece significativo que las 2/3 partes la está explicando una cuestión pura de alícuotas o de carga tributaria legal. Bueno, ¿qué hay detrás? O sea, uno no puede analizar la cuestión fiscal en Argentina o la cuestión tributaria independientemente del gasto público y de la distribución de recursos entre nación y provincias. Creo que eso ha quedado claro acá de todas las presentaciones, de lo contrario estaríamos solamente mirando un árbol del bosque y nos estaríamos perdiendo el análisis integral, que es el análisis que corresponde hacer y el que debemos realizar. Entonces, ¿qué ha pasado con el gasto público en provincias? Porque acabo de marcar que ha subido mucho la presión tributaria efectiva por una fuerte suba de la carga legal, pero bueno, ¿para qué subió la presión tributaria efectiva? ¿Cuál fue el destino de esa recaudación adicional? Bueno, en primer lugar, ¿qué hay detrás de este significativo aumento? Y bueno, un aumento del peso relativo del gasto público provincial en la economía y una elevada rigidez de ese aumento del gasto público provincial. Son dos cuestiones que son relevantes, ¿no es cierto? Porque ya se marcó acá que la Nación trasladó recursos a provincias, trasladó responsabilidades, pero los recursos fueron menos que las responsabilidades y eso hay que financiarlo. Entonces, fíjense, en el 2004 el gasto público nacional, provincial y municipal eran prácticamente 22 puntos del Producto Bruto Interno de Argentina. Hoy estamos con un gasto primario, ¿no?, sin intereses de deuda, del orden de 41 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, que hemos aumentado prácticamente un 90% el peso relativo del gasto público nacional, provincial y municipal en la economía argentina en los últimos 10 años. Claramente esto requiere financiamiento. En una economía que ha estado aislada de los mercados internacionales, el financiamiento típico tiene que venir de la cuestión impositiva. Ahora, si uno mira solamente las provincias han pasado de un gasto público de 11 puntos del PBI a uno de 17,4 puntos del PBI, es decir, han aumentado un 60% el peso relativo del gasto público, y si lo miramos en términos de puntos porcentuales del producto, son 6,4 puntos porcentuales del producto que han aumentado el gasto de las jurisdicciones provinciales. Obviamente, hay que recaudar más para poder financiar ese aumento, de lo contrario, eso es puro incremento o pura generación de déficit. Ahora, ¿en qué aumentaron el gasto público el conjunto de provincias argentinas? Son 6,4 puntos del Producto Bruto Interno. Bueno, ¿en qué lo aumentaron? Fíjense, el 60% del aumento del gasto público provincial en los últimos 10 años es gasto en personal. O sea, con esto no tengo la distinción cuánto es planta física, cuánto es aumento de sueldo por encima del producto bruto, pero sí es significativo, como se marcó antes, que
el 60% de ese aumento del gasto es gasto en personal, y el gasto en personal, ¿qué es? Y es un gasto claramente inflexible a la baja, ¿sí? Entonces las jurisdicciones van teniendo que aumentar el gasto público en un gasto que luego no pueden bajar, por ende tampoco después están en condiciones de bajar la recaudación de una manera muy fácil. O sea que, y luego siguen, bueno, las transferencias a municipios. Fíjense, es muy lógico esto en línea con lo que se habló acá, que los municipios han ganado participación en los casos que ustedes mencionaron. Bueno, las transferencias a municipios serían el segundo factor explicativo del aumento del peso relativo del gasto. Es decir, la cuestión provincial, hoy a la mañana también se marcaba la participación del 10% del gasto en personal en el gasto nacional. Bueno, todos sabemos que en las provincias el gasto en personal participa con el 50% del gasto, es el 50% del gasto total. Y bueno, obviamente en este crecimiento del gasto público, el que se lleva, digamos, la mayor parte como factor explicativo es el gasto en personal, que insisto, prácticamente en todas las jurisdicciones tiene un altísimo contenido de inflexibilidad a la baja. ¿Qué otras cuestiones uno puede marcar? Y bueno, acá viene la cuestión que creo que insistió mucho Martín recién, que es el tema de la menor participación de las provincias en la distribución de recursos nacionales. Cuando me toca hablar con algunos gobernadores, me marcan, bueno, mira, yo no estoy recibiendo de la Nación lo que me correspondería recibir, por ende, como necesito financiar un mayor gasto público, necesito financiamiento propio. Entonces, ¿cómo generamos nuevo financiamiento propio? ¿Qué impuesto podemos crear? ¿Qué se puede hacer? Entonces, se está concentrado, digamos, en cómo obtener un financiamiento que dicen que si tuviesen lo que viene de la Nación, no necesitarían. Mi pregunta es, si viniese lo que corresponde a la Nación, ¿no necesitarían? ¿O actuaría el fly paper effect, el efecto papel mosca, de que como viene de arriba me la gasto a toda? Una gran duda. Hoy un gobernador te dice eso, pero si tuviera la plata, ¿no necesitaría financiamiento extra? Bueno, una gran inquietud. Entonces, pero concretamente, ¿hay una menor participación? Sí, acá ya se lo dijo, está claro, la Nación se queda con el 75% de la recaudación, solamente coparticipa el 25%, eso es así. El otro tema que también se mencionó, bueno, las provincias no tienen la potestad de emitir dinero como sí lo tiene la Nación, y obviamente que la Nación, a los 3 puntos del PIB por año que está recaudando de impuesto inflacionario, lo coparticipa de la manera que quiere y con total discrecionalidad a la provincia que quiere, ¿sí? No hay un sistema, y por suerte es así, ¿no es cierto? Porque si establecemos un sistema de coparticipación de la inflación, Dios mío. Entonces, si uno quiere cuantificar ¿cuánto están resignando las provincias? Cuando las provincias dicen estoy resignando a manos de Nación por no recibir lo que me corresponde, acá solamente voy a mostrar un cálculo, que es lo que están resignando respecto a lo que recibían a fines de la década del 90, no respecto a lo que deberían recibir en función de la ley de coparticipación de 1988, ¿sí? Sino de lo que recibían efectivamente a fines de la década del 90. Bueno, acá pueden ver. El año pasado, de coparticipación automática, resignaron 58.500 millones de pesos. Cuando uno suma, perfecto, cuando uno suma todo, transferencias corrientes, transferencias de capital, el Fondo Federal Solidario, están resignando respecto a fines de la década del 90, 70.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso para una jurisdicción? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Le cambiaría la situación? Y miren, lo que están resignando las provincias en materia de coparticipación automática significa un 19% de recaudación que están perdiendo en promedio. O sea, cada jurisdicción podría tener 19% más de coparticipación si no estuviese resignando. Esa es la excusa que tienen los gobernadores a la hora de subir impuestos propios, al menos algunos de los que yo he tenido la oportunidad de charlar. Entonces, por ejemplo, acá se habló, bueno, acá estuvo Buenos Aires. Según este número, Buenos Aires estaría resignando por año 11.000 millones de pesos. Creo que se podría hacer mucho con 11.000 millones de pesos. Córdoba resigna 5.000
millones de pesos, Mendoza resigna 2.400 millones de pesos. Bueno, pero como bien decías, Marcelo, tampoco se puede llorar sobre esto, o sea, lo que hay que tratar es generar el cambio de esto, ¿no es cierto?, porque esto tiene que cambiar, y hay formas de hacerlo. Cuando vos, Gabriel, decías que es difícil, es muy difícil, pero hay mecanismos de coparticipación en el margen, de una discusión política consensuada para empezar a cambiar no solo la primaria, sino también la secundaria de manera simultánea. Entonces, pero esta es una excusa, y vos decías tormenta perfecta, es la excusa perfecta de decir, bueno, como no me están dando, le tengo que sacar al contribuyente para llevar adelante el gasto que quiero hacer. Pero fíjense cómo contrasta esta cuestión según cómo uno mira la situación. Porque una cosa es decir, estoy recibiendo menos que lo que debería, y otra cosa es decir, cuánto estoy recibiendo respecto a lo que recibía. No sé si fui claro. Estoy resignando plata, pero si uno mira esta gráfica, resulta que en el 2004 las jurisdicciones recibían 6,5 puntos del PBI por todo concepto, y hoy están recibiendo 8,5. Si ustedes no hicieron el número antes, el número de aumento de presión tributaria propia, provincial, son más o menos 2 puntos del PBI. El aumento de transferencias de nación a provincia son 2,5 puntos del PBI. El gasto subió 6,5 puntos del PBI. O sea, ni con el aumento, a mi criterio, muy sustancial de ingresos brutos, sumado al aumento de transferencias en términos de PBI, las provincias han logrado financiar el aumento de gasto que han hecho en los últimos 10 años. O sea, han comido parte del superávit fiscal que tenían en el 2003, ¿sí?, para poder llevar adelante una sostenibilidad de financiamiento de ese gasto creciente. Este me parece que es un punto muy importante, ¿no?, porque una cosa es discutir lo que me correspondería, que está bien y que creo que esa tiene que ser la discusión, pero tampoco quiere decir que las provincias están recibiendo menos plata en términos de PBI que lo que recibían en el año 2004. Hay que ser honestos, son los números y esto es así. Entonces, ¿cuáles son a mi criterio para terminar los grandes desafíos del nivel subnacional de gobierno? Me encantaría escuchar, digamos, cuál es la visión que ustedes tienen. Para mí, en primer lugar, creo que la cuestión, el eje central lo tenemos que poner en el gasto público. Porque si pensamos que el gasto y los ingresos van por dos caminos totalmente distintos, obviamente que no va a haber financiamiento posible y vamos a terminar asfixiando al sector privado y concretamente perdiendo el sector público la posibilidad de financiarse. O sea, todo lo que sea aumentar la visibilidad fiscal, todo lo que sea mecanismos de mejorar la eficacia, la eficiencia del gasto público, y bueno, sí o sí creo que tenemos que hacerlo en Argentina a todo nivel de gobierno. Otro aspecto clave es la reforma del federalismo fiscal. Creo que es viable, creo que es un momento muy importante el que va a tener Argentina a partir de diciembre, digamos, con un nuevo presidente, para tratar de encontrar la manera de salir de la trampa que está en la Constitución, digamos, para llevar adelante una reforma de la coparticipación federal, creando un fondo de equiparación provincial, buscando la manera de, como dije, devolverles gradualmente a las provincias parte de la primaria que resignaron, pero paralelamente devolverle a Buenos Aires parte de lo que Buenos Aires resignó en materia de distribución secundaria, sin afectar el financiamiento del resto de provincias, sino ir afectándolo en el margen al coeficiente de distribución secundaria, pero sin afectarle la plata, ¿no? Bueno, hoy ganás 100, te paso 100, te voy a pasar menos porque necesito darle a Buenos Aires. No, plantearlo con una cuestión de gradualidad hacia el futuro. Y por último, me parece que en Argentina es esencial que desde el fisco, desde el Estado, se comprenda que el contribuyente que paga los impuestos es el mismo. A veces tengo la sensación de que para el municipio el contribuyente es exclusivo, para la provincia el contribuyente es exclusivo, para la nación el contribuyente es exclusivo. Entonces, y es el mismo contribuyente que financia los tres niveles de gobierno. ¿A qué nos ha llevado esta falta de armonización tributaria o falta de coordinación de la política tributaria? A que hoy en Argentina, según nuestros estudios,
no sé si ustedes coincidirán o discreparán, tenemos distintos estudios de actividades económicas y de personas físicas. Quien tributa todos los impuestos, directos e indirectos en Argentina, a los 3 niveles de gobierno, tiene una carga tributaria que está en el orden del 50-55% del valor agregado, en el caso de una actividad económica, o del ingreso que está dispuesto a pagar el empleador en el caso de una persona física que trabaja. Entonces, cuando uno ve ese número, lo chequea, lo vuelve a chequear, no hay forma de bajarlo, por así decirlo, dice, quien paga todo en Argentina paga 50. El promedio dije que pagaba 35, o sea que tenemos un nivel de evasión fiscal por el cual también habrá que ver la forma inteligente de ir a bajarla. Ahora, quien paga todo tiene una carga tributaria como la de Dinamarca, que es del 49% del PBI, como la de Noruega, como la de Suecia. La pregunta es, ¿el Estado en Argentina nos devuelve en línea con la carga tributaria, pero no a mí que pago? Porque si no estaría en un sistema claramente redistributivo, sino le devuelve a la sociedad en línea con la carga tributaria que tiene quien paga todo. Bueno, creo que esa es la pregunta central que nos tiene que llevar a definir integralmente la cuestión fiscal en Argentina, y creo que es una refundación que tenemos que hacer del país. Muchas gracias.